Acabamos de leer Hechos, capítulo 2. Todo el que ha leído la Biblia sabe que en Hechos, capítulo 2, se narra la llegada del Espíritu el día de Pentecostés. En segundo lugar, encontramos también el primer discurso del apóstol Pedro. ¿Saben qué se basó Pedro en su primer discurso? ¿Y cuál era el discurso total del libro de los Hechos y de los apóstoles? La resurrección de Cristo. Si usted era dominante. Pero en ese primer discurso sobre la resurrección, que Pedro se pone de pies en el capítulo 2, verso 22, cuando dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren cómo Pedro está hablando. Pedro está dando un discurso, es una prédica. Y él sigue diciendo: el cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, dice Hechos 2:24. Y sabe cómo termina este capítulo, ¿verdad? Yo no lo leí completo. Y ustedes saben lo que pasó, que una gente ahí, cuando Pedro estaba predicando ese mensaje, le dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas personas llegaron a los pies de Cristo después de este mensaje? Se lo voy a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese mensaje, un mensaje tan poderoso, basado en lo que es verdaderamente el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es la esencia misma del Evangelio. Así que la gran verdad de nuestra prédica es que el Señor ha resucitado. Y la gran prueba evidente, vamos así decirlo, de la resurrección y de todo el sistema enseñado en todas las escrituras y de todas las resurrecciones, porque en la Biblia no solamente hubo una resurrección, pero hubo una gran resurrección, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y dicen algunos historiadores que es el hecho más comprobado en la historia antigua. Y la iglesia cristiana, a través de los siglos, después de su resurrección, proclama con confianza y gozo: Cristo en verdad ha resucitado. La resurrección no es un acontecimiento, singular solamente, la resurrección de Cristo, que ya lo decíamos. La Biblia no enseña que existe una resurrección sola, una resurrección general. La doctrina bíblica completa, cuando uno la estudia en todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, se tenía la idea, pero en el Nuevo Testamento es que se define mejor la resurrección. La doctrina abarca una serie de acontecimientos vinculados a la resurrección que se esbozan, que uno ve claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 al 26, cuando habla de diferentes fases. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Fíjense ustedes que hay diferentes resurrecciones. Cristo, las primicias, utilizando una palabra del Antiguo Testamento para hablar de los primeros frutos. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, 1 Corintios 15. Que por cierto, Payán puso en el devocional de hoy es precisamente esa porción, o se comentaba esa porción de 1 Corintios 15, que hay dos realidades que uno puede ver. Hay algunos que ven la realidad de que el apóstol Pablo tiene que enfatizarle sobre la realidad de la resurrección de Cristo, porque ellos pensaban que sí, Cristo resucitó,
pero no entendían que los demás iban a resucitar. Y por eso el apóstol con su argumento dice, bueno, si Cristo no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Y por eso muchos ven así ese doble argumento. Por un lado, ven el argumento de que ellos sí creían que Cristo pudo haber resucitado, pero que los demás no. O el otro argumento que es que ellos no creían en ninguna resurrección. No importa. Como se ve en este pasaje de 1 Corintios 15, Cristo es la primera con un cuerpo glorificado. O sea, la primicia. ¿Por qué otras resurrecciones son diferentes a la resurrección de Cristo? ¿Por qué la resurrección de Cristo es muy distinta a otras? Por ejemplo, nosotros encontramos que los huesos de Eliseo fueron tocados en una escaramuza que hubo y algunos huesos fueron removidos y cayeron ahí y se levantaron algunos muertos. O sea que encontramos que hay personas que resucitaron. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda resucitó, la hija de Jairo resucitó. Sin embargo, todos ellos, ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Sin embargo, cuando se habla de la resurrección de Cristo, por eso Pablo en Colosenses habla de el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que fue el primero que se levantó con un cuerpo glorificado que nunca más volvió a morir. ¿Entienden la diferencia? Por eso la resurrección de Cristo es una resurrección muy especial. Ya otras veces les he dicho que de todas las religiones del mundo, solo 4 se basan en la realidad de una persona. Y solo una religión habla de que su fundador no está en la tumba. Estoy hablando en términos académicos, porque el evangelio, para ser una religión, tiene que ser como dice Santiago. Tal vez la única vez que aparece la palabra religión de manera positiva en la Biblia aparece en el libro de Santiago. Visitar a los huérfanos, a las viudas y al necesitado, dice la verdadera religión. Así que la resurrección de Cristo no demuestra la divinidad, sino que es parte de la divinidad. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, entonces no estuviéramos aquí predicando el evangelio. No estuviéramos hablando porque no tiene sentido. Un niño se da cuenta de esa realidad. Todos nos damos cuenta de esa realidad. Y por eso, cuando alguien ha querido rebatir la palabra de Dios, muchas veces se ha puesto a negar la resurrección. Lee Strobel, el famoso periodista, premio Pulitzer, hoy un defensor del cristianismo, simplemente se fajó cuando su esposa llegó a Cristo. Él se sentía incómodo. ¿Cómo tú lees eso? Esa cosa tan atrasada. Entonces se puso a estudiar la Biblia para rebatirla con la misma Biblia, para decirle que eso eran tonterías. Y tomó el hecho de la resurrección. Se pasó horas y horas y busca. Hasta que al final dijo, no, yo no puedo. Llegó a los pies del Señor Jesucristo. Pero esta resurrección no fue algo que a Jesucristo lo tomó de sorpresa, igual que la muerte, sino que todo fue preparado. El domingo pasado Payán decía que de antes de la fundación del mundo, citaba el pasaje y predicaba sobre la muerte de Cristo. Hoy yo estoy hablando de la resurrección, porque son siameses. No se puede hablar de la muerte y pensar en la muerte de Cristo sin hablar de la resurrección de Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo sí dijo muchas veces que era necesario que Él muriera, pero también junto con su muerte estaba predicha. Lo dice en Mateo 16:21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo dice más temprano en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser muerto y resucitar después de 3 días. También, tan temprano, porque usted diría, no, eso es un poco más tarde, pero tan temprano como cuando en el primer milagro de Cristo, en las bodas de Caná de Galilea, Jesucristo anunció su muerte. Dice en Juan capítulo 2, versículo 19, en adelante, su primer milagro, vamos a buscarlo. Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Mejor leerlo porque
como era un poquito más extenso, pero no tanto. Bueno, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así le dijo el Señor a ellos. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabe quién es que está narrando aquí, verdad? Posiblemente el autor de este evangelio es el que está diciendo lo que está diciendo. Muchas cosas ellos vinieron a entenderlo después que pasaron. Y el apóstol Juan dice, y muchos de sus discípulos entendieron muchas cosas después que él resucitó. No lo entendieron antes. Ellos no sabían que Jesucristo hablaba de su cuerpo. Yo pensaba que era el templo literal que estaba ahí de Herodes. Y dice, este templo destruyanlo y en 3 días lo levantaré. Bueno, los judíos comenzaron a decir, en 40 y tantos años se levantó este templo y tú en 3 días. Porque no entendieron. O sea que tan temprano como en el entorno del primer milagro, que fue las bodas de Caná. Por cierto, el libro más cronológico para basarse, para calcular los días del Señor Jesucristo en la tierra es el libro de Juan. Juan es muy cuidadoso cuando habla el primer día, el segundo día, el tercer día. O sea que por eso se sabe que las bodas de Caná fueron al 3er día del ministerio terrenal de Cristo. Y eso lo dice en Juan capítulo 2, verso 1, cuando dice, al 3er día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y Jesucristo fue ahí. O sea que tan temprano ya el Señor Jesucristo, de su ministerio, tan temprano, ya él había dicho lo que estaba diciendo anteriormente. Pablo lo arriesga todo en la resurrección. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Pablo en el 15 completo, si ustedes lo leen, es tan importante el tema de la resurrección que el capítulo 15 tiene 58 versículos. Y de esto, prácticamente la introducción, que son los primeros versículos, no habla de la resurrección. Porque dice del evangelio que os he predicado, porque para Pablo la muerte y resurrección y el hecho de la resurrección es lo que es el evangelio. O sea, cuando yo le predico a una gente, le tengo que decir que Cristo murió por sus pecados. Cuando yo le predico a una gente, tengo que decirle que Cristo fue sepultado, pero también tengo que decirle que Él resucitó al 3er día. Porque lo que sella y hace posible que la gente entienda la salvación es cuando se le dice que Jesucristo no quedó muerto, sino que ha resucitado. Y aquí en 1 Corintios 15, que es un capítulo completo, solamente lo vamos a estudiar cuando nos toque, ¿verdad?, hablar sobre él. Dice, versículo 13 de 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y sigue diciendo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Por eso que muchos basan de que en 1 Corintios 15 ellos entendían la resurrección de Cristo, pero no entendían las otras resurrecciones. Aunque Pablo también da argumento a favor de por qué Cristo resucitó. Pero sin embargo, ellos no entendían cómo Cristo pudo haber resucitado y ellos decían nosotros no. Pero Pablo lo conecta y dice, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, estamos igualitos, pero como Cristo resucitó de los muertos, entonces nosotros sí podemos decir, como dice el 20, pero ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán vino la muerte, pero también la resurrección vino por Jesucristo. Así es la idea que hay detrás de todo. Y Pablo aquí lo arriesga todo. Pablo dice, si no hay resurrección, cerremos todo, vámonos de aquí, no hay esperanza. Pero si hay resurrección, entonces sabemos que vamos a estar con el Señor. Uno de los estudiosos de la Biblia más importantes, Westcott, una cita de este señor Brooke Ford Westcott,
uno de los que estudió mejor uno de los textos griegos del Nuevo Testamento, dice, poniendo toda la evidencia junta, no es mucho decir que no hay ningún incidente histórico apoyado mejor y de modo más variado que la resurrección de Cristo. Nada, como no sea la suposición previa de que es falso, puede sugerir la idea de que sea deficiente la prueba del mismo. Este señor tenía una de las bibliotecas más grandes en Inglaterra. Y él fue uno de los que hizo la traducción del griego, uno de los textos famosos, o con otra persona, se llamaba Westcott y Hort. Y ellos hicieron un texto que hoy en día es la base, un texto crítico del Nuevo Testamento, buscando manuscritos en todas partes. Y lo estudiaron y fue uno de los textos más interesantes. Y yo recuerdo la historia cuando él estaba en cama, que él le pidió él tenía un secretario, y él le dijo, tráeme el libro. Y entonces el secretario turbado estaba acostado en cama y que le traiga el libro. Y el secretario, pero usted, ¿cuántos libros usted tiene? ¿Y cómo yo le traigo el libro? ¡El libro! ¡Solo hay un libro! Entendió, le trajo la Biblia. No hay más, hay uno solo, las Escrituras. William George McDowell, en una conversación en que ha leído la historia de ese señor que escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, volumen 1, volumen 2, y que ha ido por el mundo con cruzada y tiene un libro pequeñito que se llama Más que un carpintero. Yo tuve el privilegio de, cada vez que se graduaba un cirujano en El Cabral, en varias generaciones, no sé cuántos años duré, les regalaba ese pequeño libro, Más que un carpintero, escrito por George McDowell, para que tuvieran una historia de Jesucristo crítica. Y este señor, cuando era joven, en el colegio, él disfrutaba burlándose de los cristianos. George McDowell. Y una vez, un amigo que lo quería mucho, pero que era creyente, lo llevó a una tertulia, a una mesa, en un desayuno de esos que se dan en el high school o la comida, el almuerzo. Y cuando están ahí le dice, pero ¿por qué tú no te vas a estudiar para que niegue la resurrección de Cristo? Y él dijo, se lo voy a negar. ¿Sabe? Que él lo tomó muy en serio. Él fue incluso hasta las grandes bibliotecas de Londres a investigar sobre la resurrección y sobre la que habían buscado datos arqueológicos. Duró no 10 horas estudiando, no 20 horas estudiando, cientos de horas estudiando el tema, siendo un joven, porque él quería negar la resurrección. Y después él llegó a los pies de Cristo. Y después fue uno de los mayores defensores, iba por todas las universidades de Estados Unidos a dar prédica y defensa o apología sobre el cristianismo. Y una vez le preguntaron a él que por qué él negaba, que si era debido a su estudio, que pudo haber, al principio negaba la resurrección. Dice, no hombre, yo negaba debido no a una investigación que yo había hecho, después fue que hice la investigación. Yo negaba la resurrección por prejuicio. Hay gente que ya tienen prejuicio en su cabeza, que ya dicen que no, que eso no puede ser, y ya se acabó. Y como dicen que no, y es que no hay quien lo saque de ahí. Hay personas que están todavía pensando que la tierra es plana y tiene defensores y escriben. Usted le puede decir lo que usted quiera, pero que la tierra es plana. Entonces dice, pero todo lo que se ha hecho, están todavía en la prehistoria. Pero es así mismo ocurren con temas bíblicos. Pero hay evidencia que ya se la puse en noviembre del año pasado y que se la vuelvo a repetir. Una de las evidencias se relaciona con el cuerpo del Señor. Muchos dicen, no, que el cuerpo desapareció. Y las mujeres que fueron muy de mañana, que sabían dónde estaba el sepulcro, en el momento no lo encontraron porque fueron al sepulcro, pensaban, no, que fueron al sepulcro equivocado, pero el hortelano fue que le dijo que no estaba ahí ya, que había resucitado. Además, como Pedro y Juan corrieron corriendo para la tumba, porque sabían dónde estaban y fueron a la tumba correcta y encontraron los lienzos. O sea, todo eso es importante. Y además los apóstoles comenzaron a predicar sobre la resurrección. Ese era su tema. Ellos no lo abandonaron nunca. Porque si usted está dudoso de algo, si usted sabe que algo es una mentira, usted no se va a poner a hablar y va a morir por una mentira, sabiendo, y tanta gente al mismo tiempo. Entonces uno se da cuenta que las evidencias van a favor. Por eso se habla de que
de lo que le dije, de que las mujeres se dirigieron a un sepulcro equivocado. Dice porque estaba oscuro, aunque ya Marcos dice, ya ha salido el sol, o sea que ellos podían ver. Y lógicamente que también la Biblia dice en Marcos y en Lucas que 2 de ellas habían observado dónde se había colocado el cuerpo. Y ellos iban a ungir el cuerpo porque se hizo apresuradamente. Después de haberle puesto todos esos kilos de perfume y ropa y lino y de hilos de lino que lo habían embalsamado como era la costumbre. Imagínense, ellos dijeron que lo hicieron apresurado, que tenían que volver otra vez. Y ahí fueron las mujeres. Y ellas no fueron al sepulcro por sentimientos, sino para cumplir el ungimiento del Señor que había comenzado, que ya lo habían hecho antes. Y si ellas se equivocaron, entonces, como le decía, también Pedro y Juan, que corrieron al sepulcro, también lo hicieron. Hay muchas teorías. Hay una teoría que se llama la teoría del desmayo. Pero Jesucristo duró Ustedes saben que hay problemas. La gente no sabe calcular como los judíos calculan los días. Porque la gente dice, ven acá, ¿cómo es que Cristo, cuántos días que pasa? Porque si el viernes lo matan, ¿por qué el domingo dice el tercer día? Porque para un judío, la parte de un día era un día. Nosotros calculamos solamente diciendo 24 horas. Decimos, no, espérate, 24. Ellos calculaban, incluso el día tenía 12 horas para ellos. Las noches eran vigilias que la calculaban diferente. Por eso ellos dicen, un día, viernes. 2 días, sábado y parte de domingo, tercer día. Los calendarios romanos, que son los que nosotros usamos, no calculan así. Por eso nosotros decimos, no, espérate, Jesucristo tuvo que haber muerto un miércoles o un jueves para poder decir viernes, sábado, domingo, ahora sí. No, pero es que eso no tiene que ver con la mentalidad nuestra. Tiene que ver con la mentalidad y la cultura donde ellos calculaban las cosas así, de esa manera. Para ellos ese era el tercer día. Independientemente, el Señor Jesucristo duró más de 36 horas corrido en ese sepulcro, cerrado, con la cara vendada, con la cabeza vendada, con el cuerpo completo lleno de cosas que no le iban a dejar respirar. Además de todo lo que ocurrió. Y uno se pregunta, ¿podía él vivir en un sepulcro de piedra, con calor, sin alimentos, sin cuidados médicos por aproximadamente casi 40 horas? ¿Y con qué autoridad se le apareció a los discípulos y le dijo que iba a estar con ellos todos los días? En Mateo capítulo 28, estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Pensando precisamente en la muerte de Cristo, hay muchos artículos en revistas médicas para establecer la muerte de Cristo. Le doy un resumen. Yo la otra vez no hablé mucho, pero ahora sí lo voy a mencionar. De este cuadro, diferentes teorías médicas. Porque la muerte de Cristo ha sido objeto de estudio en las asociaciones médicas, primeramente en los Estados Unidos. Y otros hablan de las diferentes causas de muerte. Por ejemplo, algunos hablan de ruptura cardíaca. O sea, que el Señor se le rompió el corazón por la cantidad de líquidos que había en el pulmón. Otros hablan de fallo cardíaco por la forma como hizo. Otros hablan de un shock hipovolémico porque por el grado de deshidratación que tuvo y porque estaba sangrando y por la laceración que le dieron por los golpes. Otros hablan de que fue un síncope, o sea, como un desmayo. Pero eso no es así. Otros hablan de acidosis metabólica. Otros hablan de asfixia. Probablemente lo que ocurrió primero fue una asfixia. ¿Por qué? Porque yo no sé si a ustedes cuando chiquitos les tocó subirse en una pared que tenía 2 paredes, que usted se encarama con los pies, pam, pam, pam. Pero cuando usted está agarrado con las manos y los pies arriba, que no puede, usted no puede respirar si no se suelta la mano. Entonces, el Señor Jesucristo tenía los músculos de la respiración, lo tenía que no podía levantarlo. Para él poder respirar, tenía que apoyarse en los clavos de los pies. Entonces tenía que hacer para poder respirar. Era muy difícil, humanamente hablando. Entonces, en esa condición, más su peso, entonces para poder respirar, yo pienso que lo primero que ocurrió fue asfixia. Eso trajo como consecuencia una arritmia cardíaca, un trastorno del ritmo cardíaco. Otros que dicen arritmia y después asfixia. Otros hablan de que entonces por las laceraciones y por los clavos de cuerpo se desprendieron trombos para el pulmón y hablan de un tromboembolismo pulmonar. Y otros hablan de que en realidad se rindió voluntariamente porque murió muy temprano. Los otros cuando fueron a darle a Cristo para acelerar su muerte dicen no, pero ya él murió.
¿Cómo? Entonces lo que hicieron fue para rematarlo. Lo que pasa es que se tenía que cumplir la escritura que decía que ninguno de sus huesos podían ser rotos. Y lo que le hacían para acelerar la muerte, para que se muriera de un paro respiratorio más rápido, era que le quebraban las rodillas o los fémures, le rompían, le daban duro en los huesos, ¡crack! Y ya no se podía apoyar y tenía que morir más rápidamente. Cuando fueron donde Cristo, no pudieron hacerlo porque dice, ya falleció. Pero tomaron una lanza y la clavaron en el costado. Y eso está todo en el Salmo 22, parte de ello. Y otros que son más osados dicen que tal vez Cristo no murió. En realidad no murió, que no fue una muerte. Sin embargo, los que dicen que Él no murió, tanto de ayer como lo de hoy, deberían recordar lo siguiente. Lucas nos habla de hemartidrosis o hemartoidrosis, como se llama, sudar sangre. El Señor Jesucristo sudó sangre, que está descrito en la literatura médica, que la gente sometido a grandes estrés, se calcula que la pérdida de sangre va entre 150 y 200 cc por hora cuando hay una gran vasoconstricción y se rompen los vasos de la cara. Y dice la Biblia en Lucas, que era médico, que el sudor del Señor Jesucristo estaba mezclado con sangre. Y se añade a esto una caminata de un lado a otro, donde Pilato de a 4 kilómetros para aquí, 4 kilómetros para allá, la noche entera sin dormir. Fue entrevistado aquí en el Sanedrín, lo sacaban, lo entraban. O sea que no fue bebiendo café y bebiendo agua. Siéntate ahí, Jesús, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No, fue tortura y lo torturaron y le dieron. Viene lo que se llama la flagelación. Ese fuete que se llama, por ejemplo, entre los romanos, el flagrum, como dicen en latín, o flagelo, que es un instrumento que se utilizaba para torturar y estaba formado por 4 o 5 correas de piel de becerro con bolas de plomo y pedazos de hueso de oveja insertados en los extremos. Se le azotó, según la ley judía, 39 veces. Se hace un cálculo aproximado de 487 mililitros multiplicado por 2.5 mililitros por cada latigazo. Y ya usted sabe, esto era equivalente a lo provocado por una quemadura de 3er grado. Que cuando un médico recibe un paciente con quemadura de 3er grado, el grado de deshidratación es tan grande que usted tiene que calcularle los líquidos, 4 cc por kilogramo de peso, por % de superficie corporal quemada. Y se le ponen las 2/3 partes. Si usted calcula, ponerle 10 litros en las primeras 8 horas, tiene que ponerle por lo menos la mitad serían 6 litros en las primeras 4 horas. Pero a chorro así, porque si no se muere el paciente, porque lo pierde todo. O sea que el Señor Jesucristo realmente no pudo, aunque hay que reconocer que fue fuerte por lo que aguantó. Otro dice que robaron el cuerpo a algunos ladrones, eso es viejísimo. Están en la narración del Evangelio, que dijeran eso. Y los soldados fueron sobornados y protegidos por Pilato y compañía, porque esa gente debieron morir porque dejaron robar el cuerpo supuestamente. Pero si se robaron el cuerpo, ¿dónde están los soldados que murieron o sufrieron por defender el cuerpo? Lo que pasa es que el Señor no tuvo porque la gente piensa, y yo quiero quitarle de la cabeza, que cuando Jesucristo resucitó fue que el cuerpo estaba ahí y salió caminando. No. El Señor Jesucristo salió del vendaje, ¿entienden? Salió del ropaje. Tenía un cuerpo diferente. Lo vemos, ¿dónde? Cuando entra al aposento alto donde estaban los discípulos reunidos, dice que estaban todas las puertas cerradas y él entró. En otras palabras, tenía un cuerpo que traspasaba las paredes. Parece ciencia ficción, pero ese era el cuerpo real, no es un cuerpo normal. Sin embargo, que podía ser palpado. Porque Tomás entonces le dice, ven, pon tu mano aquí, ve las cicatrices que yo tengo. Pero era un cuerpo diferente, que fue la segunda vez que entró al aposento alto, porque la primera Tomás no estaba y la segunda ya Tomás estaba. Y ahí es que él se tira a los pies y le dice, Señor y mi Dios, dice esta traducción. Y la Reina Valera dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, que robaron el cuerpo los discípulos. Pero si algo surge de los evangelios y los hechos, es que eran sinceros. El mensaje de ellos fue de la resurrección.
La oportunidad de decirle a los discípulos estaba dada. Lo que tenían que hacer los enemigos de los discípulos era sencillo. Míralo aquí. Vean esto, hablando de que de un hombre muerto. Míralo aquí. El cadáver, que presentaran el cadáver. ¿Por qué no lo presentaron? ¿Por qué no lo mostraron? Los enemigos de Cristo tuvieron toda la oportunidad para decir eso. Que una cosa importante son los lienzos funerarios. En Juan capítulo 20, versículo, otras veces ya lo hemos leído, pero esto es una prédica estudio en el día de hoy. Dice Juan capítulo 20, versículo 1, lo siguiente. Juan se encarga mucho de dar todos esos detalles. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba a Jesús. Ya no tenía duda dónde fue. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el que está escribiendo es Juan, pero él no quiere decir su nombre, corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Noten esa frase. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en el versículo 8? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué? Porque si se hubieran robado el cuerpo, ¿cómo hubieran encontrado todo eso? Sábana y sábana de lino y todas esas cosas. ¿Cómo lo vieron? Todos desparramados, todos en el camino, se llevan con todo. Porque no hay tiempo, hay que mandarse. Y hubieran encontrado un paño en la esquina y otro pedazo de trapo en otro lado. Porque eso era costoso en esa época. Quien regala eso son dos personas: José de Arimatea y Nicodemo, que fueron los que se encargaron de eso. Eso lo dice también Juan, que no lo dice otro de los evangelios. O sea que todos esos detalles están relacionados con el Señor. A mí me llama la atención ese versículo 8. Dice la versión Dios habla hoy. Y vio lo que había pasado y creyó. Vio los lienzos ahí y creyó. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué fue lo que él vio que le hizo creer? Porque Jesucristo no estaba ahí. Él se dio cuenta que todo estaba en orden. Literal, como dice O'Neill, literal, el cuerpo salió y dejó todo enrollado ahí. Literal, así mismo es. Bueno, hay muchos pasajes, Juan 19, 38 al 42, cuando dice que quién era José de Arimatea, también Nicodemo. Se lo voy a leer para que lo tengan pendiente. Juan 19, 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, mírenlo ahí, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Recuerden que parece ser que ese, por lo que dicen otros de los evangelios, no es que parece, seguro, que ese sepulcro era de una gente rica. ¿Quién era el rico? José de Arimatea. Estaba cerca, tal vez, de su lugar de empresa, que tenía un viñedo y tenía una cueva que era donde los ricos enterraban. Y ya tenía su sepulcro, pero se lo dio al Señor Jesucristo. Y ahí lo pusieron y ahí pasó. Pero mucha gente no sabe que vieron muchos testigos de la resurrección. Y eso siempre yo tengo que recordarlo. Y se lo repito. ¿Quiénes vieron al Señor? María Magdalena en Jerusalén el domingo. Los discípulos que iban camino en Maús. Pedro en Jerusalén. 10 discípulos. 11 discípulos. 10 discípulos porque faltaba Tomás. Ya Judas no estaba. Luego 11 discípulos cuando estaba Tomás. 7 discípulos en el mar de Galilea, que comió pescado con ellos. 11 discípulos en el monte de Galilea cuando ya se iba.
Y Pablo da el testimonio en 1 Corintios 15 que apareció a más de 500 hermanos. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante mencionar que se me apareció a Jacobo y se me apareció a mí? Porque pudieran haber dicho que esos discípulos inventaron una historia, pero tanta gente decir la misma cosa y que lo vieron resucitar. El Señor entonces tiene muchos testigos. Discípulos en el monte de los olivos, 40 días después en Hechos 1, de 3 al 9, cuando después de haber resucitado y andar 40 días, el Señor se levanta y lo vieron subir al cielo y se le apareció a Pablo camino a Damasco. En conclusión, los discípulos fueron transformados. Esta es la mayor evidencia de la resurrección. Pedro, Santiago, el hermano del Señor, eran otra gente. Pedro era otro, señores. Pedro negó al Señor. Y cuando estaba preso en el libro de los Hechos, en una cárcel, se durmió con soldado amarrado. Ni estaba dándole mente a eso, no importaba. Santiago murió por el testimonio del Evangelio. No el hermano del Señor, sino Santiago, el hermano de Juan. En segundo lugar, sin resurrección, la predicación no existiera. Nosotros no estuviéramos hablando de nada aquí. Estuviéramos hablando nada. Perdiendo tiempo, una retórica. Tercero, nos da garantía de nuestra propia resurrección si morimos en Cristo. Es por eso que yo le dije que cuando pensé en doña Magdonia, los sufrimientos que está teniendo la familia Polanco, lo que están pasando, yo dije, ellos confían en la resurrección de Cristo. Ellos saben en qué. Hubo una persona que está aquí presente que cuando le iban a operar su corazón, él me dijo, la primera vez yo estaba asustado, pero ahora así haga lo que Dios quiera. Cuando el cateterismo dijo, eso no es nada. Le dolía el pecho y todo, pero estaba tranquilo. La otra vez estaba asustado porque no sabía si estaba bien con el Señor. Ahora arregló su vida con el Señor y eso es lo que da esperanza. En tercer lugar, nos da garantía de nuestra propia resurrección si morimos en Cristo. No importa. El creyente está seguro en Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Ustedes dirán, bueno, pero uno quiere durar un tiempecito. Bueno, pero a veces no es lo que uno quiere. Si fuera lo que uno quisiera, después uno quiere tener nietos, bisnietos, tataranietos, chornos, todas las cosas. Hay algunos que tienen ese privilegio. Muy poco, pero otros no lo tenemos. Y en cuarto lugar, nos alienta con la despedida de un ser querido que ha venido a los pies de Cristo. Si hay algo que nos da tranquilidad, es hablar de lo que qué ocurrió con Cristo, su resurrección. Y hay un coro que siempre cantamos que dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, no importa. Así que la resurrección de Cristo asegura nuestra redención. Eso no lo digo yo, lo dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. Es una definición porque la palabra esperanza por sí sola está bien. No, pero dice una esperanza que tiene, no una esperanza de muertos, sino una esperanza viva. Por eso los cristianos no celebran Halloween, porque nuestro Dios es un Dios de vivo. Pero usted sabe que eso es una costumbre y una cultura ya. Pero nosotros no tenemos por qué celebrar a los muertos, que eso son costumbres ya que vienen del norte de Europa y que se establecieron por los irlandeses y escoceses en Estados Unidos. Hay que decir lo que dice en el discurso que Pablo dio en el Areópago, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30, 31 y 32. Y con eso damos por concluido y vamos a participar de la cena del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjense ustedes que el problema no es la muerte. El problema es con quién nos vamos a enfrentar después de la muerte. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, la gente, los griegos, la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque le gustó en oír algo nuevo. Hay gente que lo que quieren oír cosas nuevas. Ya están cansados de oír la resurrección de Cristo. Porque para ellos esto era nuevo, pero para mucha gente ya esto es viejo.
pero tampoco creen. Y eso es lo que hace difícil de verdad una vida en este mundo. Señores, la resurrección de Cristo es la base del Evangelio. Nosotros creemos en su muerte porque resucitó. Es que van juntos, no separen nada. Todo el que habla de la muerte de Cristo tiene que hablar también de su sepultura y su resurrección. ¿Pero por qué lo hizo? Por ti y por mí. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y como realmente uno ve, como cuando Pedro dio el discurso en el libro de los Hechos, la gente dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y lo que se le dijo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer solamente. ¿Y qué es lo que hay que creer? En lo que Él hizo por ti y por mí. Murió por tus pecados y resucitó para sellar la esperanza de nuestra salvación. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos participar aquí con esta tan buen deseo, pero al mismo tiempo creando esperanza en aquellos que no la tienen y recordando la esperanza en aquellos que sí la tienen. Señor, cuida a aquellos que están ahora mismo en una situación difícil, en una prueba dura para la familia Polanco. Sé con ellos, Señor. Ayúdale y permite que ellos puedan confiar en ti. Guíanos en esta mañana a recordar la muerte y sepultura de Cristo. No porque seamos merecedores, sino porque Él merece, para recordar que Él vino, murió y resucitó. Gracias en el nombre de Jesús.